Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Viridiana Barrera, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana del Departamento de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a ver el video de la unidad número 4 correspondiente a la materia Control Estadístico de la Calidad, la cual está siendo impartida por el profesor José Morales. Dentro del contenido tenemos el punto 4.1, que son conceptos básicos del muestreo de aceptación, 4.2, uso de tablas de muestreo, 1000 estándar 414, 105D y Dodge Roaming, y el 4.2.1, plan de muestreo de aceptación por atributos, y el 4.2.2, plan de muestreo de aceptación por variables. Conceptos básicos del muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es un componente principal de control de calidad y es útil cuando el costo de la prueba es alto comparado con el costo de pasar un elemento defectuoso o cuando la prueba destruye la muestra. El método de inspección por atributos consiste en examinar una unidad de producto o característica y clasificarla como buena o defectuosa. La acción de tomar después de esto se decide cuando el número de defectuosas se decide contando el número de defectuosas encontradas. Un plan de muestreo de aceptación se puede definir como un plan específico que determinan el tamaño o tamaños a ser utilizados y el criterio asociado de aceptación o rechazo. Objetivo del método de muestreo. El objetivo de la inspección para la aceptación es la de decidir si un lote de producto debe o no ser aceptado, habiéndose fijado de antemano las características que definen el plan de muestreo, nivel de calidad aceptable, la calidad límite y los riesgos del productor o consumidor. Conceptos fundamentales. Muestra consiste en una o más unidades del producto que se tomen de un lote o de una producción unitaria. Estas unidades de la muestra deberán ser tomadas al azar sin afectar su calidad. El número de unidades del producto dentro de la muestra se denomina tamaño de la muestra. El muestreo representativo, siempre que sea posible, el número de unidades de la muestra se debe seleccionar en proporción con el tamaño de los sublotes o proporciones de una producción unitaria, que pueden ser identificados con algún criterio racional. Las unidades de cada una de las partes del lote o proporciones de la producción se deben de tomar al azar. Interrupción de una inspección. En el caso de que 10 lotes consecutivos o producciones en una inspección severa se encuentre una cantidad considerable de defectos que hagan que se rechacen los lotes, se deberá interrumpir la inspección y quedará pendiente para tomar acción en la mejora de calidad del material presentado. Defecto es cualquier discrepancia o inconformidad del producto con respecto a requisitos específicos por unidad defectuosa o defectivo. Es una unidad con uno o más defectos. Falta de conformidad. El grado de la falta de conformidad de un producto se debe expresar ya sea en función del porciento efectivo o en función de los defectos por cada 100 unidades. Definición de inspección. Es el proceso de medición, examen, comprobación y otra forma de comparación de la unidad del producto con las especificaciones. Unidad del producto. Es el objeto que se examina a fin de determinar su clasificación como defectivo o no efectivo, o bien para contarle el número de defectos. Tiempo de muestreo. Las muestras se pueden tomar después de que se haya reunido todas las unidades que forman parte del lote o la producción unitaria, o se pueden tomar durante la formación del lote o producción. Porciento efectivo es igual a 100 veces el número de unidades defectivas contenidas en el producto divididas entre el número total de unidades que forman parte del producto. Defectos por cada 100 unidades es igual a 100 veces el número de defectos contenidos en las unidades. Es posible que uno o más defectos en cada unidad del producto dividido entre el número total de unidades que forman parte del producto. Clasificación de los defectos. Mayores vuelven inútil el artículo, menores hacen el artículo menos útil de lo que debería ser, pero no necesariamente inútil. Y crítico vuelven al artículo no solamente inútil, sino peligroso. Plan de muestreo. El plan de muestreo consiste en seleccionar aleatoriamente una parte respectiva del lote, inspeccionarla y decidir si cumple con nuestras especificaciones de calidad. Para llegar a esto se deben consultar tablas y fijar niveles de calidad que son aceptables.
para nosotros y nuestros clientes o proveedores. Plan de muestreo sencillo. Consiste en un tamaño de muestra y un número de aceptación, ambos fijados de antemano. El número de unidades que se deben inspeccionar deberá ser igual al tamaño de la muestra dado por el plan. Si el número de defectivos encontrados en la muestra es igual o menor que el número de aceptación, se debe considerar como aceptable el lote o producción unitaria. Si el número de defectivos es igual o mayor que el número de rechazo, el lote o producción se debe rechazar. Ejemplo, muestreo sencillo, tamaño de la muestra 125, número de aceptación 5 defectivos, número de rechazo es de 6 defectivos. Plan de muestreo doble. Es un sistema en el cual se toma una primera muestra que es menor que la que podría ser tomada para un muestreo sencillo. Si la calidad de la primera muestra es suficientemente mala, el lote puede ser aceptado o rechazado inmediatamente. Solamente en el caso intermedio se toma una segunda muestra y se examina para decidir si se acepta o se rechaza el lote. Nivel de inspección: se define la relación del tamaño del lote y el tamaño de la muestra. Tamaño de lote grande, tamaño de muestra mayor, no en proporción directa. Existen 3 niveles generales, 1, 2 y 3. El nivel 1 se usa cuando se requiere menos desecho, el nivel 3 cuando se requiere o se puede desechar una mayor cantidad. 4 niveles especiales, S1, S2, S3 y S4. El objetivo de los niveles especiales es que el tamaño de muestra sea pequeño cuando es realmente necesario. Niveles de calidad aceptables, NSA o Average Quality Level, AQL. Es el máximo porcentaje de efectivo, unidades o defectos, que para propósitos de inspección puede considerarse satisfactorio como una calidad promedio del proceso. Si la calidad promedio está siendo producida es tan buena o por lo menos como NSA, el producto puede ser considerado como satisfactorio. El NSA es un valor designado en % de efectivo o defectos por cada 100 unidades, que el consumidor indica que podría aceptar en la mayoría de los casos por medio del plan de aceptación que se vaya a emplear. Los planes de muestreo que se proporcionan en él se han arreglado de tal forma que la probabilidad del tamaño de la muestra, siendo por lo general mayor para las muestras grandes que para las pequeñas, para un determinado NSA. Tipos de inspección: normal se usa para asegurar una alta probabilidad de aceptación cuando la calidad del proceso es superior al NSA y no hay por qué sospechar que el proceso no tiene un nivel aceptable. Rigurosa se usa cuando el criterio de aceptación es más estricto en la inspección normal. Se determina cuando la inspección de lotes anteriores consecutivos indica que la calidad del proceso es inferior al NSA. Y reducida cuando existe evidencia de que la calidad de la producción es mejor que el NSA en forma consistente, que puede utilizar un plan de muestreo cuyo tamaño de muestra es de 2/5 partes del correspondiente a inspección normal. En el momento de encontrar un lote rechazado se vuelve a la inspección normal. Ventajas: cuando se está utilizando un muestreo por atributos y el fabricante está produciendo una calidad más mala que el NSA, un plan de muestreo bien elegido debe rechazar suficientes lotes para que se justifique el mejoramiento de la calidad sin demora alguna. Se sabe que cuando la producción está bajo control se puede esperar una calidad mejor que el NSA. El diseño apropiado del plan de muestreo por lo general requiere un estudio de nivel real de la calidad que requiere el usuario. El conocimiento que se adquiere es un insumo útil al plan global de calidad. Y dentro de las desventajas, el establecer un NSA no garantiza que el comprador no acepte lotes de baja calidad. Si la calidad de los lotes es ligeramente peor que el NSA, algunos lotes de baja calidad serán aceptados antes de cambiar a inspección rigurosa. Uso de tablas de muestreo: 1000, estándar 414, 105D y Dodge Roaming. 1000 STD 414. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad de la muestra se le mide una característica de calidad de tipo continuo, ya sea longitud, peso, espesor, etc.
En este contraste por el muestreo por atributos, el objetivo no es clasificar a cada unidad como defectuosa o no, sino solo registrar la medición de cada pieza. Después de ello, y con base en las mediciones, se calcula un índice estadístico de acuerdo con su valor. Se acepta o rechaza todo el lote. Proporciona información para cambio a la inspección estricta o a la reducida. Cuando ella se justifica, se usa media del proceso como base para determinar cuándo se realiza dicho cambio. Debe implantarse la inspección estricta siempre que la media del proceso exceda al NSA y cierto número de lotes, mayor a un valor T en los que se basa la media del proceso, tenga estimaciones del porcentaje defectuoso mayores a que el NSA. Puede aplicarse a una especificación con solo un límite, S o L, o a una especificación con dos límites. Los planes con sigma conocida incluidos en la norma están designados como de variabilidad conocida. Para diseñar un plan de muestreo por variables para el control de la proporción de artículos que no cumplen con especificaciones, es necesario que la variable o característica de calidad que se mide al producto tenga especificaciones que deben cumplir. En la forma 2, a decisión de aceptación o rechazo, requiere el uso de una tabla auxiliar que proporciona un valor estimado de porcentaje defectuoso del lote basado en un índice de calidad, calculado a partir de cierto valor estadístico de la muestra. En la forma 1, que era solamente para especificaciones unilaterales, no hacía falta esta tabla auxiliar. Las diferencias entre las dos formas se aplican solamente al procedimiento de cálculos y las dos dan resultados idénticos en cuanto a aceptación y rechazo se refiere. Dodge and Roming. En la década de los 20, Dodge and Roming diseñaron un juego de tablas de inspección para la aceptación de producto lote por lote mediante el muestreo de atributos. Estas tablas se basan en dos conceptos: nivel de calidad, límite de la calidad media salida. La ventaja principal de las tablas Dodge and Roming es la reducida inspección necesaria para el procedimiento de inspección determinado. Esta ventaja hace especialmente atractiva las tablas de inspección, que lo que hace en el mismo sitio donde se obtienen los productos. Estas tablas se basan en la probabilidad de que un lote en particular, cuyo porcentaje de no conformidad sea igual al NCL, que es el nivel de calidad límite, resulte aceptado. Esta probabilidad es el riesgo del consumidor, beta, y es igual a 0.10. Los planes NCL garantizan que los lotes individuales de la mala calidad rara vez resulten aceptados. Hay dos juegos de tablas NCL, uno para el muestreo sencillo y otro para el muestreo doble. Cada juego tiene tablas para valores de NCL de 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 y 10.0%, con un total de 16 tablas. Los planes de muestreo para el concepto LCMS, que es límite de la calidad media salida, se concibieron como respuesta a las necesidades surgidas en cierta situación de fabricación. Cuando se especifica la cantidad del lote, como es el caso de los lotes de cliente homogéneos, es aplicable el concepto LCMS, pero también es aplicable cuando el lote inspeccionado es una subdivisión conveniente del flujo de un producto para propósitos de manejo de materiales no homogéneos. Los planes LCMS limitan la cantidad de la calidad de salida con base en un promedio, pero no ofrecen garantía alguna en el caso de los lotes individuales. Las tablas para el LCMS tienen un grupo para el muestreo sencillo y otro para el doble. Cada grupo tiene tablas de valores LCMS de 0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 1.0, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 7 y 10.0%, lo que da un total de 26 tablas. De un análisis de las tablas LCMS se desprende lo siguiente: conforme aumenta el tamaño del lote, disminuye el tamaño de la muestra. No se ofrecen planes para promedios de procesos que rebasen
el LCMS, dado que el muestreo no es económico cuando la calidad de entrada promedio es menor que el LCMS especificado. 3. Cuanto más bajo es el promedio del proceso, menor tamaño de la muestra, lo que se traduce en menos costo por inspección. Norma Militar 105. En estas tablas se incluyen 3 clases de muestreo: sencillo, doble y múltiple. Para el empleo de estas tablas es necesario conocer A. El tamaño del lote que se presenta a inspección, y B. La protección por NSA que se desea para el material considerado. Las tablas en cuestión indican el tamaño de la muestra requerido y el número de efectivos que se pueden permitir en ese tamaño de muestra. Si la muestra no contiene un número mayor de efectivos en los que se puedan permitir, el lote puede ser rechazado o bien inspeccionado al 100%. Sin embargo, si se trata de mantener un determinado valor de NSA, no se requiere una inspección al 100% de los lotes que se hayan realizado. Se debe instruir al personal que vaya a emplear estas tablas sobre la forma de seleccionar sus muestras. Selección al azar. El sentido común indica que para una muestra sea fiel, representativa de la calidad desconocida de un lote, se necesita que las unidades que formen esa muestra se elijan sobre la totalidad del lote. En consecuencia, las piezas de la muestra deben ser relacionadas en tal forma que cada unidad del lote tenga la misma oportunidad de ser de ser elegida. En un lote homogéneo, siempre que sea posible, el lote del cual se debe seleccionar la muestra consistirá en artículos hechos bajo las mismas condiciones de manufactura y que provengan del mismo origen de fabricación. El factor más importante en el muestreo es el tamaño absoluto de la muestra. El nivel de inspección es el término usado para identificar la cantidad relativa de inspección realizada. Diferentes niveles de inspección dan aproximadamente la misma protección al proveedor cuando se suministra material de calidad aceptable, pero ofrecen diferentes protecciones al consumidor. La tabla 1 comprende 3 niveles de inspección, considerando el nivel 2 como normal, y la cantidad relativa de inspección correspondiente a los 3 niveles es el siguiente. Como podemos observar aquí, nos dicen nuestros niveles de inspección, que son 3, mitad de lo normal y doble de lo normal. Y los niveles de inspección específicos, que son el S1, S2, S3, S4, niveles generales de inspección, y dependiendo del tamaño del lote, aquí están en nuestra tabla. Plan de muestreo de aceptación por atributos. El muestreo por atributos se debe aplicar a lotes aislados o series homogéneas de lotes. En el primer caso, la población es finita y se rige por la distribución hipergeométrica, que es el muestreo de tipo A, aunque para lotes grandes se puede aproximarla por la binomial. En el segundo caso, se supone que la población compuesta de infinitos elementos y por tanto se rige por la distribución binomial, muestreo de tipo B. En el caso que el muestreo sea por el número de efectos, la función a aplicar es la de Poisson, independientemente que se trate de un lote aislado o una serie de lotes. Un plan de muestreo se caracteriza por su curva de operación. En el eje de abscisa, que es OX, se representa la fracción defectuosa de P del lote a inspeccionar, o el número de defectos medio M en el caso de contabilizar defectos. En el eje de ordenadas, OY, se representan las probabilidades de aceptación de los lotes de esas características, evidentemente. P es igual a 0, P por 0 es igual a I, y P por I es igual a 0. En una curva de aceptación se encuentran los siguientes puntos característicos. NSA, nivel de calidad aceptable, en inglés AQL, Acceptable Quality Level, indica un cierto porcentaje de efectos, en general considerado como tolerable, para el cual se define una probabilidad pequeña de rechazar el lote. A indica la probabilidad de rechazar el lote con una proporción de defectos igual a NSA, es lo que se conoce como riesgo del vendedor. NCR, el nivel de calidad rechazable, de forma análoga al NSA, define un porcentaje de defectos, en general considerado como intolerable, para el cual se define una probabilidad baja para la aceptación de un lote.
Beta es igual a la probabilidad de aumentar el lote con una proporción de defectos igual al NCR. También se conoce con el nombre de riesgo del comprador. Estos 4 parámetros definen los puntos del paso de la curva característica tal y como se indica en la figura. Aquí podemos observar lo que mencionábamos aquí atrás. Estos 4 puntos son los que se definen en esta parte de aquí. Si se recibe, aquí vamos a ver un ejemplo del muestreo de aceptación por atributos. Si se recibe un lote de 10,000 microchips, debido a que es una cantidad considerable, no se desea inspeccionar todo el envío. En este caso, el nivel de calidad aceptable AQL es de 1.5% y el nivel de calidad rechazable es de 5%. Y que alfa es igual a 0.5 y beta es igual a 0.1. Vamos a determinar cuántos microchips necesita examinar, el tamaño de la muestra y cuántos defectos son permitidos en esta muestra, que es el número de aceptación. Para eso vamos a abrir Minitab. Nos vamos a ir a estadísticas. Nos vamos a ir a herramientas de la calidad y vamos a seleccionar muestra de aceptación por atributos. Aquí nos dice, muestra de aceptación por atributos, nos pregunta si queremos crear un plan de muestreo o comparar planes de muestreo definidos por el usuario. En nuestro caso vamos a crear un plan de muestreo. En tipo de medición tenemos 2 opciones, que es la de pasa o no pasa. Vamos a seleccionar, tenemos 2 opciones, pasa o no pasa, y la segunda es números de defectos. En esta sección vamos a seleccionar pasa o no pasa, que son los defectuosos, y unidades para niveles de calidad. Aquí vamos a dejar porcentaje de defectos. En este caso tenemos proporción de defectuosos y defectuosos por millón. Vamos a seleccionar porcentaje de defectos. Y en el nivel de calidad aceptable, que es nuestro AQL, decía nuestro ejercicio que es de 1.5. Y el nivel de rechazo es de 5. Entonces vamos a poner 1.5. 1.5 de 5. Y nos dice que el nivel de alfa es 0.05 y beta es 0.1. Entonces aquí ya lo tenemos, 0.05 y 0.1. El tamaño del lote, en este caso, es de 10,000. Y le damos en gráficas. Aquí en gráficas vamos a marcar, ya están preseleccionadas todas. Vamos a seleccionar lo que es curva de características, que es el OC, curva de calidad saliente, que es el AOQ, curva de inspección total, que es el ATI, y mostrar gráfica en una página. Le damos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica. Aquí tenemos la curva característica de la operación, que es el OC. Y aquí nos da todo, si nos paramos en lo que es la línea, nos da el porcentaje de defectuosos y la probabilidad de aceptación. Tenemos también lo que es la curva de calidad saliente promedio, que es el AOQ, y la curva de inspección total promedio. Aquí nos dice que para este lote de 10,000 piezas tenemos un tamaño de muestra de 209 y el número de aceptación sería 6. Es decir, que si yo encuentro de 0 a 6 defectos con este nivel de inspección, sería aceptable. Sin embargo, si yo obtuviera 7 defectos en esta inspección, mi inspección sería rechazable. Aquí nos dice muestra de aceptación por atributos. El tipo de medición es pasa o no pasa. La calidad del lote en porcentaje de elementos defectuosos. El tamaño del lote son 10,000. Utilizar la distribución binomial para calcular la probabilidad de aceptación. El método, nivel de calidad es de 1.5. El riesgo del producto es de 0.05. El nivel de calidad rechazable es de 5. Y el riesgo del consumidor es 0.1.
Los planes generados, el tamaño de la muestra serían 209 y el número de aceptación 206. Aceptar elotes y los elementos defectuosos en una muestra de 209 son menores que o iguales a 6, de lo contrario rechazarlo, que es básicamente lo que les explicaba anteriormente. Y aquí nos da el porcentaje de elementos defectuosos, la probabilidad de aceptación, probabilidad de rechazo, el AOQ, el ATI, límites de calidad salientes promedio, que tenemos el AOQL de 1.790 y en el porcentaje de defectuosos es de 2.422. Con esto concluimos este ejercicio. Continuamos con nuestra presentación. Muestreo por variables. En este tipo de planes se toma una muestra aleatoria de lote y a cada unidad de muestra se le mide una característica de calidad aleatoria de lote como por ejemplo longitud, etcétera. Con las mediciones se calcula un estadístico que generalmente está en función de la media y la desviación estándar muestral. Dependiendo del valor de este estadístico, al compararlo con un valor permisible, se aceptará o se va a rechazar todo el lote. En los planes de muestreo de aceptación por variables se especifican el número de artículos que hay que muestrear y el criterio para juzgar esos lotes cuando se obtienen datos de las mediciones respecto a la característica de calidad que interesa. Estos planes se basan generalmente en la media y la desviación estándar muestrales, de la característica de calidad. Cuando se conoce la distribución de la característica en el lote o el proceso, es posible diseñar planes de muestreo por variables que tengan riesgos específicos de aceptar y rechazar los lotes de una calidad dada. Comparación de planes de muestreo de aceptación por atributos o por variables. Los planes de atributos por lo general son más fáciles de utilizar que los planes de variables. Se selecciona una muestra de n unidades aleatoriamente en un lote n unidades o de la producción en curso. Si hay C o menos unidades defectuosas superior a C, se rechaza el lote. Por ejemplo, supongamos que se tiene un envío de 10,000 tornillos. Si se inspeccionan 89 tornillos y hay 0, 1 o 2 tornillos defectuosos, entonces se va a poder aceptar el envío. Sin embargo, si hay más de 2 tornillos defectuosos, entonces se deberá rechazar todo el lote de tornillos. Para planes de muestreo con variables, solo pueden examinar una medición por plan de muestreo. Por ejemplo, si tiene que inspeccionar el grosor y el ancho de las obleas, necesita 2 planes de muestreo independientes. Los planes de muestreo de variables parten del supuesto de que la distribución de la característica de calidad es normal. Sin embargo, la principal ventaja a utilizar datos de variables es que el plan de muestreo de variables exige una muestra de tamaño menor que el requerimiento de un plan de muestra por atributos. El procedimiento para realizar este plan sería: se obtiene la muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula la estadística. ZLIE expresa exactamente la distancia entre más media muestral X y el límite inferior de especificación en unidades de desviación estándar. Cuando más grandes son los valores de ZLIE, tanto más lejos se encuentra la media muestral X respecto del límite inferior de especificación, por consiguiente más es la fracción defectuosa P del lote. Si ZLIE es mayor o igual que K, se aceptará el lote. Si ZLIE es menor que K, se rechaza el lote. Procedimiento 2. Se obtiene una muestra aleatoria de n artículos del lote y se calcula ZLIE para estimar la fracción defectuosa del lote o el proceso. Se utiliza ZLIE como el área bajo la curva de distribución normal, estándar a la izquierda de ZLIE. Sea P el estimador si el valor del estimador P es mayor que un máximo específico M, se rechazará el lote. De otra manera se aceptará. Muestreo para aceptación que busca responder a la cuestión en cuanto a la calidad de los artículos que se adquieren en base a la inspección de una muestra aleatoria de ítems del lote del producto terminado que conduce necesariamente a una decisión de aceptar o rechazar el lote.
Pasos para la selección de un plan de muestreo de aceptación por variable. Determinar la media y la desviación estándar, ese que esperamos en un lote aceptable. Fijar la probabilidad de cometer el error de tipo 1 deseada, menor de 0.10, y un mayor de muestra n que consideremos adecuado desde el punto de vista de costo. Con base en los valores n, us y la probabilidad de cometer un error de tipo 1 se determina el rango de aceptación haciendo el uso de las tablas de distribución normal estándar. En función de una media de característica que no es deseable y de una probabilidad de cometer el error de tipo 2 con esta media, determinar si el tamaño de muestra n satisface nuestras expectativas de costo y precisión. Si la satisface, se debe aceptar el plan de muestreo. De otra forma, que se debe incrementar el tamaño de la muestra n y volver al paso 3. Y aquí tenemos nuestra bibliografía. Por mi parte es todo por el día de hoy. Muchas gracias.